Segunda de Corintios 5:14 dice de esta manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este pasaje que acabo de leer es un pasaje que nos habla sobre el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. La palabra de Dios dice que el hombre, ante los ojos de Dios, el hombre se ha rebelado contra Dios por naturaleza. El hombre ha pecado. El hombre es considerado un pecador por causa de que no solamente su naturaleza le inclina hacia el mal, sino también voluntariamente el hombre, conociendo, sabiendo el bien y el mal, el ser humano decide voluntariamente pecar, desobedecer la ley de Dios. Si cada uno de nosotros nos presentaran en un juicio y nos pusieran delante de la ley de Dios, al leer la ley, entendemos que todos, absolutamente todos los seres humanos, resultaríamos culpables y seríamos responsables de no cumplir la ley de Dios y por lo tanto obviamente de quebrantar su ley, su palabra. Y eso, al considerarnos culpables y responsables de no cumplir la ley de Dios, por naturaleza, ¿verdad? Merecemos un castigo, una consecuencia. Quien quebranta la ley de Dios merece una condenación, un castigo automáticamente, y la palabra de Dios por eso nos advierte y nos dice sobre el pecado, cómo el pecado aleja al hombre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El hombre no puede conocer a Dios, no puede tener comunión con Dios si el hombre no ha tenido un nuevo nacimiento, si el hombre vive en su pecado, si el hombre practica el pecado, si el ser humano disfruta el pecado, se deleita en el pecado, el hombre no puede llegar a Dios. Entre más pasa el tiempo, la Biblia dice que un pecador está atesorando ira para el día de la ira por causa de sus pecados. Y este pasaje nos habla de cómo Dios está interesado en reconciliar al hombre con Él. Y por eso Jesucristo vino al mundo, vino a dar su vida por la humanidad. Él vino a hacer un sacrificio que por medio de ese sacrificio los seres humanos puedan tener una reconciliación con Dios. Entonces, mientras el hombre vive en el pecado, el hombre se constituye un enemigo de Dios, y la Biblia dice que está bajo la ira de Dios. Mientras el hombre rehúsa creer en el Evangelio, rehúsa creer en Cristo, el hombre, dice la Escritura, que está bajo la ira de Dios, y solamente es cuestión de tiempo para que su vida termine y para que el hombre pueda enfrentar la consecuencia de vivir una vida sin Dios. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es reconcíliate con Dios. Es el mensaje del Evangelio. Cristo vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios. Este pasaje
Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mensaje del Evangelio tiene como propósito principal reconciliar al hombre con Dios. Si el hombre no quiere reconciliarse con Dios, el hombre no puede tener salvación, no puede tener obviamente sus pecados perdonados, no puede tener la seguridad de su salvación. El hombre no puede disfrutar de una comunión con Dios por causa de que el pecado lo permanecerá o lo llevará a una condición lejos de la presencia de Dios. Por eso hay que entender que Cristo vino a eso, vino al mundo a reconciliarnos con Dios. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para poder reconciliarse? El hombre tiene que reconocer su maldad, reconocer su pecado, arrepentirse en su corazón de vivir una vida sin Dios, una vida dándole la espalda a Dios, que principalmente su pecado principal es su incredulidad. Y si el hombre no se arrepiente para con Dios, no puede tener perdón de sus pecados, no se puede reconciliar con Dios. El hombre tiene que volverse a Dios y tener puesta su fe solamente en Jesucristo, que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. El ser humano necesita aceptar a Jesucristo en su vida, tomar la decisión de rendirse a Él, de entregarse a Cristo, para que de esa manera el hombre pueda tener la salvación de su alma. Muchos hoy en día quieren la vida eterna, muchos quieren la salvación, muchos incluso quieren escapar del infierno, pero me he topado con la realidad de que muchos no quieren reconciliarse con Dios. Quieren ir al cielo, pero no quieren reconciliarse con Dios. Quieren vida eterna, pero no quieren una reconciliación con Dios. Quieren escapar del infierno, escapar de la ira venidera, pero no están interesados en reconciliarse con Dios. Y quiero decirle, querido amigo, si usted no le interesa su comunión con Dios, su relación con Dios, su condición delante de Dios, solamente es cuestión de tiempo para que usted llegue a morir, y un día usted estará en la eternidad separado de Dios, en un lugar de tormento, en un lugar de condenación, como la Escritura así mismo lo enseña. Pero usted no tiene por qué ir a ese lugar de condenación. Dios le da la vida, le da la oportunidad el día de hoy de reconciliarse con Dios. Reconcíliese, ¿verdad? Reconcíliese con el Padre a través de Jesucristo. Acepte en su vida ese regalo que Dios le ha dado. El regalo de Dios para la humanidad es Jesús, su Hijo, el único que le puede dar la vida eterna, el único que le puede dar la salvación para su alma. Y quiero decirle en este día, ¿verdad? No deje pasar más tiempo para que usted arregle su situación con el Señor. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a recibirnos si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces yo le invito en este día a que usted le reconozca, le acepte en su vida y no deje pasar más tiempo, ¿verdad? Usted quizás dice, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar una decisión? Es muy sencillo. Usted reconozca su condición, reconozca que está sin Cristo, está perdido, y reconozca que solo Jesús es el único que le puede dar la vida eterna. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que reconoció esto, y cuando él clamó a Jesús, recibió una promesa. Ese hombre era el ladrón que estaba en la cruz. Cuando él clamó a Jesús, le dijo, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús salvó a ese hombre. Y ese hombre podemos decir, hoy está en la presencia del Señor, porque recibió una promesa. Y él pudo tomar la decisión correcta en su vida de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Ese es un ejemplo claro. Como él, hubo muchas personas en la Biblia que reconocieron a Jesús, clamaron a él, pidieron su ayuda, muchos por sanidad, pero muchos también por salvación. Y Jesús les perdonó sus pecados. Recordamos a un hombre como Zaqueo, que era todo un hombre fraudulento, odiado por la sociedad. Pero cuando él se convirtió a Cristo, cuando él invitó a Jesús a su casa, vemos en la palabra un hombre cambiado, un hombre transformado. Vemos una mujer como María Magdalena, que después de vivir una vida en la pecaminosidad, vivir una vida hundida en el lodo, cuando ella viene arrepentida ante Jesús, su vida fue cambiada, transformada, que lo más importante es su vida, su alma fue salva. Y testimonios como estos que le menciono, hay muchos. Y ha habido miles y miles de personas en la historia que han aceptado a Jesús, y hoy en día siguen personas aceptando a Cristo en su vida y experimentando la nueva vida en Cristo, convirtiéndose de las tinieblas a la luz, dejando de adorar a los ídolos muertos y entregándose ahora a la adoración al Dios vivo y verdadero. No hay una mejor experiencia en esta vida que la experiencia de conocer a nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay una mejor experiencia que usted puede tener en su vida, porque cuando usted conoce a Cristo, su vida ya no puede ser igual, su vida ya no es igual, su vida es diferente. Pregúntele al apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre religioso, era un hombre celoso de sus tradiciones, pero no tenía un corazón convertido, un corazón cambiado. Era un hombre que odiaba, era un hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, matando personas y encarcelándolos. Su único propósito en la vida era defender a capa y espada su religión y matar y perseguir a los cristianos. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada. De ser un perseguidor de la iglesia, ese hombre se convirtió en un hombre perseguido por predicar el precioso nombre de Jesucristo. Querido amigo, yo le invito en este día a que usted reconozca su condición delante de Dios y reconozca que solamente Jesús es el único que le puede dar la salvación a su alma, y Él es el único que le puede dar la vida eterna y una vida nueva aquí en este mundo, mientras usted y yo estamos aquí en la tierra. Suceden varias cosas cuando una persona se entrega a Cristo. La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados cuando nos entregamos a Cristo. La Biblia dice que nos convertimos en hijos de Dios. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También sucede que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestra vida, y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir a su vida empieza una nueva vida. Su vida empieza a experimentar una vida con Dios. ¿Qué más sucede cuando usted se entrega a Cristo? Pues Dios empieza a trabajar en usted para crear nuevos apetitos que nunca había experimentado, como el querer conocer de su palabra, el querer saber de las Escrituras. Es un deseo que Dios pone en sus hijos. Él pone un amor especial por su pueblo, que el creyente, el que es convertido, empieza a amar al pueblo de Dios, a sus hermanos en la fe, y desea alabar el nombre del Señor y desea una nueva vida.
Y esas son las evidencias o los resultados, los frutos que produce una decisión genuina, una decisión verdadera. Usted lo puede ver en todas las páginas del Nuevo Testamento. Persona que conocía a Cristo era una persona diferente. Fue una persona que su vida pudo ser impactada y su vida ya no podía ser la misma. Y yo le invito el día de hoy a que usted se entregue a Cristo, se arrepienta y acepte el Evangelio, acepte el precioso mensaje del Evangelio. Este mensaje del Evangelio es el mensaje de la reconciliación entre Dios y el hombre, entre usted. Siendo un pecador, siendo enemigo de Dios, no tiene que seguir siendo enemigo de Dios. Puede empezar una amistad con Él a través de Jesús. Con este versículo termino. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa guerra entre Dios y el hombre se acaba cuando el hombre se rinde a Cristo. Y ahora, en vez de una guerra, en vez de haber una enemistad, ahora empieza una amistad y una comunión con Dios. Y la mejor experiencia que usted puede tener en esta vida. Dios le bendiga y espero que usted no tarde en tomar la mejor decisión. La mejor decisión es entregarse a Cristo, recibirlo en su vida, creer solamente en Él para su salvación. Dios le bendiga.